Sí, vamos a continuar con este curso de Revit 2014. En este capítulo vamos a seguir viendo lo que es el entorno de trabajo, pero concretamente es esta parte, esta herramienta que va a ser las propiedades, o esta ventana que justamente aquí a la izquierda, que es la ventana de propiedades. Antes que nada, y concluyendo con el capítulo pasado, vamos a ver que, por ejemplo, ya habíamos visto cómo podemos nosotros tener dos proyectos al mismo tiempo trabajando y cómo se nos van modificando aquí nuestras, ¿cómo decirlo?, nuestras propiedades o elementos según como las vayamos abriendo. Por ejemplo, pensemos que yo voy a cerrar esto, voy a cerrar este documento que es el último de un proyecto o esta ventana, y me dice que si quiero guardarlos, en este caso no lo voy a guardar, vamos a darle que no, ¿sí? Y me deja así por default el proyecto que tenía originalmente, que es este. Vamos a ampliarlo al 100%. Y aquí ya lo tenemos, ¿no? Para esto vamos a abrir una nueva ventana que va a ser vista norte, por ejemplo, ¿no? Sí, vamos a darle doble clic para que nos cree una vista norte. Vamos a tener ya dos ventanas, que va a ser una lo que sería proyecto y otra que en plano, digamos, en plano. Y esta vista en alzada, que sería la vista norte, ¿ok? Esto nos va a ayudar, digamos, para poder explicar cómo es que funciona esta ventana de propiedades. Por ejemplo, esta ventana de propiedades, al igual que lo habíamos visto con las ventanas cuando le íbamos dando clic, cómo se iba modificando esto, en realidad también pasa con un solo mismo proyecto, digamos, dependiendo de los elementos que seleccionemos. Por ejemplo, voy a seleccionar este generador eólico que tenemos aquí y vamos a ver que aquí me va diciendo sus características, me va diciendo de qué familia viene, digamos. Recordemos que para Revit, lo que en AutoCAD sería un bloque, en Revit es una familia. Entonces esto es una familia, ¿ok? Y en esta familia se denomina My Wind Power, o generador de viento, un generador eólico, digamos, de 9 metros de altura, ¿ok? Y está en la planta 1, tiene X medida, está relleno con tal color, que en este caso es blanco, y vamos a ver diferentes, parámetros o propiedades que tiene este objeto. Si yo, por ejemplo, selecciono ahora esta, que sería la cubierta, evidentemente aquí me va a cambiar. Vamos a darle clic. Un momento. Y aquí ya me dice que esto es una basic roof, es decir, de metal, un panel roof, y me dice las características, ¿no? También sus dimensiones, vamos a ver el color, bueno, en fin, muchas cosas que vamos a poder encontrar. Cada uno de ellos vamos a ver, por ejemplo, con las ventanas, incluso con los elementos humanos, que vamos a ver los modelos humanos que tengamos aquí también, ¿no? Es un elemento, un modelo humano femenino. Me dice también sus dimensiones, dónde se encuentra. Está en el nivel 2, como vemos aquí. Es decir, si yo le pongo una vista en el nivel 2, me va a aparecer este elemento, muy probablemente, tal vez no, porque es un elemento decorativo en 3D. ¿Ok? Lo vamos a poder hacer no solamente con eso, también con los árboles, por ejemplo. Tenemos que ver un poco en lo que se actualiza aquí las propiedades. Y aquí me los va a estar apareciendo. ¿Ok? Ahora bien, como vemos, cada uno de los elementos tienen más o menos propiedades que configurar. Por ejemplo, vamos a ver un nivel. Los niveles también se podemos ver las propiedades. Aquí me dice aquí se actualiza. Me va diciendo, por ejemplo, la elevación en la cual se encuentra, cuál es su extensión, sus dimensiones. Y también lo podremos ver, por ejemplo, con las paredes. Selecciono yo esta pared. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a seleccionar esta pared. Y aquí me dice, es una construcción, una elevación. Aquí está, una pared básica de 202 milímetros de construcción, digamos, área constructiva. También me dice de dónde inicia, dónde empieza, en qué nivel se encuentra, que es en el nivel 2. En fin, cada uno de ellos me va a decir diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque son sus propiedades, es decir, cada uno tiene propiedades distintas, que nosotros vamos a poder incluso definir, y eso lo vamos a ver después a detalle. Nosotros, cuando instalamos Revit, nos precarga un montón de elementos preestablecidos o prediseñados, lo cual nos facilita mucho su trabajo. De hecho, es una de las ventajas muy importantes que tiene Revit. Eso facilita mucho su diseño, porque tiene muchas familias y muchos elementos prediseñados que solamente estamos agrupando o generando aquí, o introduciendo, ¿no? A diferencia de AutoCAD, que en AutoCAD podemos generar bloques o importar bloques, pero digamos su lógica es más de dibujar desde línea por línea, ¿no? Acá no, aquí hay familias, muchos elementos que nos podemos importar, lo que hace mucho más rápido su trabajo.
claro, siempre sin olvidar la precisión, ¿no? Sin dejar de lado la precisión del dibujo o diseño, que también nos permite de hecho dibujar también elementos lineales de tipo AutoCAD, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no selecciono nada y le doy simplemente aquí en la parte blanca? ¿Qué pasa? Vemos que aquí me aparece información. Teóricamente esto nada más es para objetos que yo selecciono. Pero si yo selecciono en la parte blanca, es decir, en ningún lado, en realidad sí me da información. ¿Qué información me está otorgando? Básicamente de la vista que yo estoy teniendo. Por ejemplo, en este caso es una elevación norte, la elevación norte o la alzada norte. Y me dice aquí elevación de construcción o vista elevación, ¿ok? Y me dice la escala, que es 1 a 100, el modo normal, detalles finos, nivel de detalle, visibilidad o las partes visibles, si son las originales, en fin, todo aquí me va diciendo, yo puedo ir editando todo ello, ¿ok? Quiero qué escala quiero que tenga, el zoom pad, perdón, lo del sol, ¿ok? En fin, aquí yo puedo ir modificando y editando todo eso. Sí, esto lo voy a poder hacer con todas las vistas que yo tengo aquí abajo, con todas ellas, incluso con aquellas que yo voy a ir creando. Aquí en estas propiedades yo las voy a ir pudiendo modificar. Entonces básicamente estas dos herramientas son con las que vamos a estar, esas dos barras de herramientas son con las que vamos a trabajar. Nuevamente les repito, distribúyanlas según su espacio. Si están trabajando en una laptop de 15 pulgadas, tal vez convenga manejarla de esta manera porque no tienen mucho espacio de trabajo. O incluso intercalarlas, como les he mencionado, ¿no? Que tengan aquí nomás una pestaña y que se extienda. Si están trabajando con si tienen una máquina con unas 20, 22 pulgadas, digamos una pantalla en una PC o una Mac, pues bueno, tienen más espacio de trabajo y tal vez les convenga tenerlos distribuidas en ambos costados. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Pero estas son las con las que vamos a trabajar con mayor frecuencia. Por ejemplo, yo en lo personal utilizo más lo saco aquí y después lo pongo de esta manera. Así yo puedo tener simplemente aquí una pestaña con mis propiedades, que en realidad es con la que más voy a trabajar, y con el navegador de proyectos, ¿sí? Y tengo mayor vista justamente entre uno y otro. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Yo en lo personal esta es la que más me agrada. La otra me permite ver los dos al mismo tiempo, pero tal vez no voy a estar creando cada rato proyectos, o bueno, vistas, ¿no? Como les había mencionado, lo mejor es con control tabulador estar cambiando entre ventanas sin tener que estar creando cada rato, porque eso nos puede ralentizar mucho la máquina, ¿no? Entonces, las propiedades, esto sí va a estar cambiando con mucha frecuencia. Vamos a estar modificando elementos, sus propiedades, y es muy importante tenerla siempre presente, ¿no? Incluso darle un poco de mayor espacio. Por eso es que en lo personal yo les recomiendo más que utilicen esta distribución. Es una recomendación, eso ya depende de cada quien, ¿no? Ahora bien, aquí en la vista de, digamos, del navegador de proyectos también vamos a encontrar, dentro de las vistas también vamos a encontrar aquí las familias. Recordemos que las familias es con lo que trabaja principalmente Revit. ¿A qué me refiero con eso? Que aquí, por ejemplo, yo voy a tener un montón de anotaciones, métricas, diferente índole, dependiendo de cómo vaya aumentando su volumen en el proyecto. Aquí es un proyecto ya completo, muy completo, entonces ya tenemos aquí mucha información. ¿Sí? Recordemos que Revit trabaja básicamente con familias, entonces aquí vamos a tener justamente todas ellas, los grupos, cómo están divididos, los detalles de cada uno de ellos, modelados, ¿sí? También, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ¿sí? También leyendas, vamos a encontrar leyendas, títulos, aquí por ejemplo lo que son los textos del plano que hemos visto justamente, vamos a darle esto de aquí, los encabezados, aquí vamos a encontrar todo ello separado y ordenado de manera muy precisa, ¿ok? Y bueno, por último vamos a encontrar en la parte de aquí arriba, más allá de todos los elementos que acá hemos visto, justamente antes teníamos una pestaña inicio que actualmente se llama arquitectura. Se ha modificado con este nombre, es una de las grandes diferencias que tiene. También tenemos insertar, lo vamos a encontrar, estructuras, se ha modificado. Aquí tenemos por ejemplo elementos estructurales, inserción. Antes nada más teníamos inicio y después teníamos directamente insertar y después las anotaciones. Se han agregado esas dos pestañas, o se han separado, más bien antes todo esto estaba en el inicio y actualmente ya están separadas, y en cada una de ellas vamos a encontrar elementos diferentes. Aquí evidentemente vamos a encontrar aspectos estructurales, es decir, elementos que vamos a poder utilizar, como por ejemplo las paredes, puertas, ventanas, componentes, columnas,
pisos, techos, en fin, todo ello. Y después en la estructura vamos a encontrar elementos propiamente estructurales. Hay que diferenciar entre estructural y arquitectónico, en el sentido de que estructural tiene que ver con fuerzas, con energías, aquí más aspectos ingenieriles, determinación de fuerzas y energías que aplican en un elemento X. Y arquitectónicos es básicamente a nivel diseño, a nivel modelo, por llamarlo de alguna manera. Es decir, nosotros empezamos a trabajar con arquitectura de manera arquitectónica y después le asignamos los elementos estructurales, o viceversa. Posiblemente en lo que es la cimentación le ponemos los elementos estructurales y en la parte de arriba ya los arquitectónicos. O realmente van de manera mezclada, ¿no? Entonces hay que saber diferenciarlos. Aquí en Revit 2014 ya tenemos separados los elementos arquitectónicos y estructurales en lo que antes era el inicio. Ya después tenemos los demás elementos, que sería insertar, anotaciones, análisis, que vamos a encontrar aquí diferentes tipos de herramientas de análisis. Vamos a encontrar masas y emplazamientos, digamos, para colaborar también, vistas, bueno, para gestión o administración, y modificar, y algunos otros auxiliares que vamos a encontrar dependiendo, digamos, cuando entremos a algunas cosas en particular nos van a aparecer aquí a la derecha, ¿no? Pues bueno, de momento sería todo sobre este capítulo de propiedades y también de entorno de trabajo. Los invito a que sigan viendo este curso de Revit. Vamos a seguir viendo poco a poco, explicando cada uno de los elementos. También los invito a que se suscriban, que le den like para seguir subiendo más capítulos, más cursos, que lo comenten.